Dais mucho ánimo estando todavía aquí. O eso habla de vuestra gran paciencia probablemente, o que el tema está bueno. Bueno, el Señor nos ayude a aprovecharlo porque los pensamientos que hay aquí son sublimes, son muy bonitos. Pues hay un himno que no cantamos, que va muy bien con el tema. Las dos primeras estrofas, sobre todo, dice el 799, dice: gracias doy al Padre por su Hijo, el Señor Jesús. Él me dio vida eterna y me dio su salud. Ahora yo puedo gozar de su inmenso amor y su gran fidelidad, que yo sé que Él tendrá. Pues hemos cantado un himno de alabanza, de gloria para el Señor Jesús, formidable. Hemos cantado un himno de que en las tormentas, en los momentos oscuros, Él está con nosotros. Eso está muy bien expresado. En el otro hemos visto, en el último himno que cantamos, hemos visto diferentes aspectos de lo que el Señor Jesús es para nosotros. Es muy bonito, muy conocido, muy bonito, que Él es el escondedero en el turbión, el que me da paz, el que me ayuda, el pastor, el sustentador. Esas cosas Dios quiere escucharlas. Pero esta es una cosa que también le gusta, la gratitud. La alabanza, la adoración y la gratitud son tres cosas que no se pueden obligar. Y si lo obligas, te salen artificiales. ¿Cómo puedes obligar a alguien a que te dé gracias? Sí, lo dirá de labios para afuera. Pero mientras no le nazca, no tiene sentido esa gratitud. Lo mismo la alabanza y lo mismo la adoración. Son cosas voluntarias. Mejor dicho, cosas que le encantan a Dios, el Padre, y también al Señor Jesucristo. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos? De los 10, los 9 estaban tan felices con su nueva condición que siguieron. Estaban obedeciendo al Señor. Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Pero uno de los 10 no pudo resistir y regresó. Y se postró delante del Señor Jesús dándole gracias. Y mientras caminaba hacia el Señor Jesús, daba gloria a Dios. ¿Quién puso eso en su corazón? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué reacción tuvo el Señor Jesús ante esa acción de Él? El Señor resaltó eso, le encantó, le gustó mucho, le gustó sobremanera. Y después de haber recibido la gratitud y la gloria de parte del que se devolvió y se postró delante de Él para darle gracias, dijo: ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿No eran 10 los que habían sido sanados? Y yo creo que esa proporción continúa. Espero equivocarme. Pero ¿cuántos de nosotros damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho? Al Señor Jesús. Y también al Padre. ¿O cuántos días de la semana lo hacemos? Tenemos que reconocer, si somos rigurosos con nosotros mismos, que es escaso. Nuestra gratitud es escasa. Nuestras peticiones abundantes. Y a veces cuando recibimos las bendiciones que hemos pedido, estamos tan encantados con que el Señor nos haya respondido, que nos olvidamos de darle gracias. Y aún más de alabarle, y aún más de adorarle. Pues esta ofrenda del día de hoy es una ofrenda que nos recuerda
lo que para Dios es la gratitud. Todavía estamos en la porción perdonad. Sí, estoy bien. Que no me haya equivocado de PowerPoint, que sí quedaría yo muy mal aquí delante de vosotros. Las ofrendas que hay en la parte de arriba son voluntarias. Y Dios las puso primero, en Levítico. Las obligatorias van después. Lo que para Dios es importante, o más importante, o llena su corazón, es lo que podemos hacer voluntariamente para Él. Esto es lo que los ángeles y lo que los animales no pueden hacer. Solo seres redimidos que pueden elegir entre una cosa y otra, entre alabar y dar gracias a Dios y no hacerlo, y deciden hacerlo, eso llega y toca el corazón de Dios. Las otras, pues es que no hay alternativa, no hay opción. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por los pecados es necesaria. Era necesario, dijo el Señor Jesús. Pero qué bueno que podamos enfatizar en nuestra vida las primeras ofrendas, las de gratitud y alabanza. Vamos con la ofrenda de paz, pero antes de eso, para no olvidarlo, como me ha pasado otros días, tenemos algunos libritos del tema, solo tenemos 9, los he comprado a 4 euros y pues a eso los vendo. No es negocio, soy muy mal negociante. Así que si a alguno de vosotros se le ha ocurrido contratarme de comercial, un fracaso. Ese es el precio y pues lo hago como un servicio. Hay algunos, mi esposa los tiene, tenemos 9, entonces para los primeros 9 que lo busquéis. Y este es no tan detallado, pero muy bonito. Este hermano escribe, George André, un suizo, escribe de esa forma exquisita y con mucha reverencia acerca del Señor y de estos sacrificios. Y veréis que algunas ideas las he sacado de allí. Luego, la mayoría de las ideas las he tomado de este libro, que ya veis que está como en borrador. Se hizo, o mejor dicho, lo hizo mi esposa cuando hubo necesidad de tratar este tema y había muy poca literatura en castellano al respecto. Este libro ya había sido escrito en francés, pero aún no había sido traducido. Entonces mi esposa se tomó el trabajo, con 4 niños por allí andando por todas partes, de traducir cintas del holandés al castellano, de escribirlo. Y entonces resultó este libro, que no he encontrado algo parecido en castellano que tenga tantos detalles de estas ofrendas. Ya veis que es solo Levítico 1 al 7, pero ya es relativamente gordito. Entonces, tengo el PDF que mi esposa escribió y puedo hacer las copias que queramos. Entonces, si alguien está interesado en tenerlo porque le interesa leer más sobre el tema, hay cosas que por tiempo no pudimos tratar aquí, están aquí. Entonces, si alguien está interesado, ¿te parece bien si se lo dicen a ti? Y entonces, luego buscamos la manera de reproducirlo y hacerlo llegar a quien lo necesita. El precio no lo sé, trataremos de sacarlo lo más barato que se pueda. La idea es difundir. Y por otra parte, me gustaría invitaros a que apreciéis
las dos obras de estos dos artistas, Lucas y Sharon, que han aprovechado su tiempo para dibujarme, pero también algunos otros detalles, y se nota que han ido escuchando mientras dibujan, y sí, hay algunas personas que mientras hacen algo escuchan mejor. Pues muchas gracias a Lucas y a Sharon por el detalle, y aquí lo dejo para compartirlo. Y se nota la vena artística por allí, así que adelante a seguir cultivando la vena artística. Bueno, después de estos de esta propaganda, entonces vamos a entrar en materia. Algunos detalles se repiten de las ofrendas anteriores y considero que ya somos especialistas. Luego ya podríamos perfectamente sustentar con la Escritura, que ese es el punto importante, el significado de varios de estos detalles. Sí, estos detalles pueden dar para mucha imaginación, pero nosotros debemos sujetar la imaginación a la Escritura. Cuando no está en la Escritura, digámoslo tranquilamente, me parece que podría ser esto o aquello, pero no lo puedo sustentar con la Escritura. Pero hay muchas cosas que sí, y estas son las cosas que más profundamente llegan al corazón, las que la Escritura dice. La Escritura es la que promete el Señor que no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere en los corazones. Pues por eso tenemos que apegarnos a la Escritura en lo que decimos y hacemos. Pues vamos a leer en Levítico 3 acerca de la ofrenda de paz. Versículos 1 al 5. ¿Alguien que nos pueda ayudar con esta lectura, por favor? Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, será macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Es otra ofrenda de olor grato para Dios. Es otra ofrenda voluntaria. Eso se enfatizará en otra porción más adelante que habla de la ofrenda de paz. Y un detalle muy importante que aparece en esta ofrenda es que podía ser macho o hembra. A ver si encuentro los animalitos. Perdonad la proporción, pero macho, hembra. Podía ser ofrecido macho o hembra. ¿En el holocausto también? No, por favor. La fuerza, lo mejor de la fuerza del ser humano tenía que llegar allí al holocausto. Pero aquí, ¿sí lo dice la Escritura? Levítico capítulo 3, versículo 1, ¿lo dice? Macho o hembra.
¿De qué es que nos habla la hembra? Según leímos en 1 de Pedro 3, la mujer es más frágil. Un momento. Entonces aquí entra una parte frágil. No solo la potencia del Señor Jesús, sino que también entra la fragilidad. ¿Y quién es el frágil aquí? ¿Él o nosotros? Nosotros. Entonces en esta ofrenda se ve representado Él en toda su potencia, pero también nosotros, los adoradores. No podemos llegar a Dios sino por medio del Señor Jesús, pero estamos incluidos aquí. Y ese es un detalle encantador. En la ofrenda de paz está justo en medio. En las primeras dos ofrendas, las que están bajo el punto número 1, allí está lo que Dios quiere. Está la parte de Dios. En las dos de abajo está la parte del hombre, la parte que necesita el hombre. Una ofrenda por el pecado y por los pecados. ¿Y qué hay en medio? Número 2. La ofrenda de paz. Es decir, el Dios alto y sublime que se inclina para mirar al hombre miserable y pecador, caído, que lo levanta y baja, desciende a su encuentro y se encuentra con él y puede tener comunión con él. Necesariamente Dios tiene que descender. ¿Cómo podemos alcanzar su altura? Si Él mora en la altura y la eternidad, nos dice Isaías. Pero también Él mora con el humilde de espíritu. La ofrenda de paz habla de esto, de un Dios que se inclina, que condesciende con el hombre y a través de una víctima, que en nuestro caso es el Señor Jesucristo, levanta al hombre y lo pone en una posición que puede tener comunión con Él. Por eso Dios permite aquí que se pueda ofrecer una hembra. Y hay otro detalle que veremos en la ley que hay en otra porción, que habla de esta condescendencia de Dios y conmueve o emociona. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Antes de ser pródigo, se fue, despreció al padre, vivió como quiso, lo más lejos que pudo. Y luego, cuando cayó en sí y dijo, soy tonto perdido, estoy aquí comiendo peor que cerdos, y resulta que en la casa de mi padre en el sector más bajo de la servidumbre comen mucho mejor que yo. Me levantaré y volveré a mi padre. Y voy a buscar qué palabras voy a decirle. A ver, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme a lo menos como uno de tus jornaleros. Ensayó un poco lo que iba a decir, se levantó, llevó lo que pudo, todos sus andrajos, y apareció en el horizonte del Padre. Y el Padre no pudo resistir más. Y corrió y lo abrazó. Y todavía olía. Y lo besó.
la cosa tenía que cambiar. Él tenía que cambiar esos vestidos. Pero entre la gloria o la belleza de la casa paterna y el lugar de miseria de donde venía el hijo, había una diferencia muy grande. Pero el padre corrió y le encontró en el camino. Probablemente el hijo no entró a la casa hasta que no estaba vestido dignamente. Pero el padre corrió y lo abrazó y lo besó, lo aceptó, lo recibió. Consideraba que ese hijo estaba muerto y ahora al regresar estaba vivo. Había revivido. El padre baja a donde está el hijo. Le encuentra en el camino, cuando todavía está así, indigno. Es una preciosa figura de lo que hace Dios con un pecador que se arrepiente. Tiene que arrepentirse, y yo creo que Dios le ama aunque esté lejos. Y sufre, creo yo, porque ese hijo está lejos, esa criatura que él ama, a quien él bendice, está lejos. Pero tiene que ser cuando el hijo regresa, cuando realmente quiere volver a Dios, que Dios sale a su encuentro. Y entonces le limpia, le perdona y lo pone en una condición tal que puede sentarse a la mesa con él, como hizo el padre con el hijo pródigo, sentados a la mesa. Y este sacrificio en especial nos habla de esto. Porque el Señor Jesús es la ofrenda de paz, que otra palabra para paz sería reconciliación. Y otra palabra para paz sería comunión. Esta mañana estábamos hablando con mi esposa que en holandés la palabra que se usa para esta ofrenda es ofrenda de gratitud, ofrenda de acción de gracias. Esas son las cosas que cuando puedes leer en otro idioma te ayuda. Los que leen aquí inglés, si pueden leer alguna versión en inglés, notaréis cosas que brillan con un nuevo brillo. Dicen más o menos lo mismo, pero como que en la traducción que hicieron en otro lugar, pensaron, o quizás el Señor los dirigió en otro sentido, y te ayuda. Pues sí, esta es una ofrenda de gratitud, de reconciliación, de paz y de comunión. Para eso Dios tiene que condescender y lo hace. El macho, la potencia divina, la fuerza del Señor Jesús, y la hembra como una invitación a que nosotros participemos, aunque Dios es consciente de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad, y que la comunión siempre entre Él y nosotros se rompe por el lado de aquí, por el lado débil. En todo caso, era sin defecto. ¿Y qué es lo que representa esto? Ayudadme, por favor. La vida de Jesús. ¿Eh? La vida de Jesús. Ajá, la vida perfecta del Señor Jesús. ¿Y hay algún versículo con el que podamos sustentar eso? ¿Que Él fue perfecto? A ver, ¿cuál? Solo uno. ¿Eh? Aunque no tenía pecado, fue hecho pecado por amor a todos. 2 Corintios 5:21, perfecto. No conoció pecado. Y hay más citas que hablan de esto. Muy bien, es importante
que podamos sustentar lo que decimos. Cuando no podemos sustentarlo, pues bueno, eso es débil. Pero esto es fuerte. La Biblia lo dice claramente y muchas veces. Gracias. Se tenía que ofrecer delante de Jehová esta víctima. Y esto nos habla de que lo que ocurrió en la cruz ocurrió delante de Dios. Tal como el Señor Jesús anduvo delante de Dios toda su vida, también la muerte en la cruz fue en la presencia de Dios, no solo en la presencia de los hombres. Versículo 2, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Este que se ve un poco más. He elegido un becerro para ofrecerlo voluntariamente como ofrenda de paz. Pues pongo mis manos encima de la cabeza del animal. Y ya hemos dicho que eso de poner las manos significa identificación. Como que la persona que pone sus manos allí y el animal perfecto se hacen uno. Se identifican. Yo me identifico con la perfección de la víctima. Y yo creo que podemos tranquilamente aplicar a este hecho lo que dice en Efesios 2:14. Si alguien nos lo puede leer, por favor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí, el caso que se nombra en este versículo es muy específico. Es la manera como se quebró la distancia insalvable entre judíos y gentiles. Pero esa expresión, Él es nuestra paz, es maravillosa. Él es nuestra paz. Yo no sé si habrá alguno de los himnos que tenéis en el himnario que exprese eso. Quedaría bien en el último que cantamos. Mi escondedero en el turbión y otras cantidad de cosas. Él es mi paz. Él es el príncipe de paz. El que me da la paz. Él es mi paz. Toda la paz que tengo con Dios, que ya puedo hablar, levantar mi mano y decirle, Padre. Y algo más. Abba, Padre. Una expresión mucho más familiar, mucho más cercana. Abba. Mi hija me dice, Pa. No me dice padre o me dice papa, me dice Pa. Una expresión que significa mucho para ella y para mí. Y solo ella la usa entre mis hijos. Abba es una expresión muy, muy cercana, como de alguien que alcanza a escuchar las palpitaciones del corazón del Padre, de Dios el Padre. Y hasta allí nos llevó el Señor Jesús. Porque Él es nuestra paz. Un versículo más aparecerá más adelante, pero lo leemos de una vez. Está en Juan 14, me parece que es bueno leerlo antes de pasar a lo siguiente. Juan 14, 27, si alguien lo puede leer, por favor. La paz os dejo, mirad os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dice, la paz os dejo. La paz con Dios. El Señor Jesús en Juan habla allí y en Juan 17 como si ya hubiera pasado la obra de la cruz.
El Señor con su obra en la cruz nos dejó la paz con Dios. La paz con el juez de todos los siglos. La paz con el que me podía juzgar. Y después dice el Señor, mi paz os doy. Su paz en el corazón cuando tenemos turbación. Pero esa paz que tenemos en nuestro corazón se debe o puede tener lugar debido a que tengo la paz con Dios. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Bueno, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, como los otros sacrificios de los que hemos hablado. En la misma entrada a la comunión con Dios es necesaria esta ofrenda. Y por eso ocurre a la puerta, en la entrada misma a la presencia de Dios. Y los sacerdotes rociarán la sangre alrededor del altar. Para que yo pudiera tener paz con Dios, para que yo pudiera tener comunión con Dios, para que el hijo pródigo pudiera sentarse a comer con su padre, se necesitaba una víctima, un becerro gordo. La paz que disfrutamos con Dios tuvo un precio. Nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, por supuesto que tuvieron un precio y eso es lo que más sabemos. Pero la paz de la que disfrutamos con Dios y esa cercanía, familiaridad con Dios, tuvo un precio muy alto. Sangre debió correr. Corrió. Y ahora tenemos paz con Dios. Y podemos sin temor decirle, Padre, y pegado de esa expresión lo que queramos, peticiones o alabanzas o gratitud o lo que sea, pero el poderle llamar Padre le costó al Señor Jesús su vida. Y eso es para darle gracias, ¿verdad? Los sacerdotes rociarán la sangre alrededor del altar, como diciendo, hay paz gracias a esa sangre. Y esto coincide con un versículo que hay, que nunca lo encuentro, Colosenses 1, me parece que está más adelante, pero ya que conviene para el tema, mejor lo leemos ya. Colosenses 1. ¿Puede ser el 20? 20. ¿Eso dijiste? Sí. Muy bien. Jeremy, gracias. ¿Lo puedes leer, por favor? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias. La paz que tenemos con Dios tuvo un altísimo precio. La sangre del Señor Jesús. Y esa es otra cosa por la que podemos agradecer cuando pensamos en la sangre del Señor Jesús. Por ejemplo, en la cena del Señor. La sangre. En el versículo 3 de Levítico 3 dice que se ofrecerá como ofrenda encendida a Jehová, es decir, interviene fuego. Y se ofrecerá de esa víctima no todo, como en el holocausto. ¿Qué se ofrecerá? Versículo 3, la grosura de los intestinos, de las entrañas, de los riñones, para eso pasamos al versículo 4, de los riñones, de los ijares, que algunos piensan que es el diafragma, y la que está sobre el hígado. Toda esa grasa
toda esa grasa iba al altar. Allí encima del holocausto que siempre estaba quemando allí, ofrenda encendida, donde había fuego. Ofrenda encendida a Jehová. La grosura. ¿Qué es la grosura? ¿Qué es la grasa que hay en la carne? Es un almacén de energía. Es cuando sobra y no usamos energía de lo que hemos comido, eso se vuelve grasa para reserva posterior. En los animales igualmente. Pero como hemos dicho anteayer, la grosura es lo primero que arde. Y yo creo, habla de energía de consagración. Es decir, la mayor concentración de energía en la consagración. Y eso es claramente algo que solo el Señor Jesús tenía, que podía en toda su potencia estar consagrado a Dios con toda su energía, más que cualquier otro ser humano. Todos los demás seres humanos necesitábamos una víctima. El Señor Jesús tenía esta devoción en sí mismo y esa consagración. Y la grosura tiene esta particularidad o de mostrarnos esa energía en plena devoción delante de Dios. Nos muestra, como la gran energía del Señor Jesús en su consagración a Dios, no solo en su vida, sino también cuando murió en la cruz. Pero también se ofrecían los riñones. Qué curioso. Los riñones son miembros del cuerpo muy especiales, porque sacan lo malo y envían lo bueno al cuerpo. Es el que desintoxica el cuerpo de toda cosa que lo contamine. Y gracias a los riñones poseemos equilibrio en nuestra salud cuando no estamos enfermos. Entonces, por esa capacidad que tienen de escoger entre lo bueno y lo malo, muchos ven en este detalle la capacidad que el Señor Jesús tenía de discernir con mucha claridad y con mucha sensibilidad lo bueno de lo malo. Y al contemplarlo a Él, nosotros vamos aprendiéndolo. Y su Espíritu nos guía en esa dirección, de tal manera que cuanto más de la Escritura sepamos y cuanto más dependamos del Espíritu Santo, tanto más nos es fácil ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pues esto en el Señor Jesús era en perfección. La expresión sublime de discernimiento. Y eso también Dios lo valoraba. Y en la ofrenda de paz esto aparece. Bueno, después aparece que también la grosura que había sobre los riñones, la que había sobre el diafragma, si los ijares son el diafragma, algunos piensan que es otra parte como en las paredes del lomo del animal. En fin, toda la grosura en todo caso iba al altar para que subiera vuelto humo a la presencia de Dios. Los sacerdotes harán arder esto en el altar sobre el holocausto en el altar. Quedó dos veces en el altar. Harán arder esto en el altar sobre el holocausto. La ofrenda de paz para nosotros es la misma ofrenda de holocausto.
y es la misma ofrenda por el pecado, una sola víctima. Pero para podernos mostrar las diferentes dimensiones de esa obra, necesitamos nosotros varios sacrificios. Y de ahí que tenemos Levítico 1 al 7 para explicarnos eso. Pero ¿dónde iba toda esa grosura y los riñones? Al mismo lugar donde estaba el holocausto. Una sola ofrenda. La ofrenda de la cruz significaba lo uno y significaba lo otro. Y es ofrenda de olor grato para Jehová. Si la víctima era del ganado ovejuno, macho o hembra. Aquí en este caso sí son más parecidos, están más proporcionados. La potencia del macho muestra la potencia del Señor Jesús. Y la fragilidad de la oveja, de la hembra, que muestra la fragilidad del hombre. Somos más frágiles. El punto débil de la comunión entre Dios y nosotros está cerca mío. Macho o hembra, en todo caso sin defecto, se ofrecerá delante de Jehová, versículo 7. Los sacerdotes rociarán la sangre alrededor del altar. Está repitiendo muchos detalles. Y para Dios se ofrecía la grosura y algo más. Vamos a leer el versículo 9. Si alguien lo quiere leer, Levítico 3, 9, por favor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Aquí aparece, aparte de lo anterior, la cola. Bueno, no soy especialista y quizás Pedro tendrá mucho que decirme después, me llamará aparte y me dirá. Pero lo que he leído en un comentarista que creo que sí lo investigó, es que la cola es un almacén de grasa. En alemán dice la cola de grasa. Gracias. En alemán dice la cola de grasa. Nos ayuda el detalle. Parece que era un delicatessen en los pueblos donde cultivaban, donde criaban las ovejas, y la cola era un plato muy especial, pues no podían comerlo los israelitas cuando entregaban una ofrenda de paz a Dios. La cola iba enteramente al altar. Energía, almacén de energía otra vez, enteramente para Dios. Lo mejor de nuestra fuerza en consagración para Dios. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de dedicarnos completamente a algo. Y hay personas no creyentes que se dedican, pues ya sabéis a qué. Completamente, con todo lo que son y tienen, todas sus capacidades, todas sus 24 horas, 7 días a la semana y todos los días se dedican a eso. Consagración con toda su fuerza. El Señor Jesús tenía la misma, era hombre. Toda la fuerza de su consagración la dedicó a Dios. Y ese es el llamado que nosotros tenemos para hacer todas las cosas en esa, es decir, toda la potencia, la pasión que tenemos, dedicarla a nuestra devoción al Señor, como hizo el Señor Jesús. La cola, la grosura que ya hemos visto, los 2 riñones, la grosura de ellos, de los ijares y del hígado.
Vianda. Aquí aparece otra palabra interesante. Vianda, comida. La ofrenda de paz es una comida. Y nosotros comemos para alimentarnos, pero también, hablábamos con Sergio el otro día, para tener comunión, para expresarnos, para abrir nuestro corazón. Y a veces las comidas duran, ¿verdad?, horas. No porque no se acabe lo que tenemos que comer, sino que lo estamos pasando tan bien, estamos hablando tan bueno y hemos compartido cosas tan deliciosas, ¿verdad? Que el tiempo pasa y ¿qué horas tienes? Pues son las 7. Pero si hemos empezado a las 2. Comunión. Nos hemos alimentado, por supuesto, y nos ponemos rosados y un poco, ¿no? Pero hemos disfrutado de comunión. La ofrenda de paz también es una vianda, una comida. Ya veremos más aplicaciones de esto más adelante. Ofrenda de paz del ganado caprino, es decir, cabras. Muchas gracias. No sé dónde los habéis conseguido, pero me habéis sacado de la emergencia. Macho o hembra del ganado caprino. La ofrenda de cabra se ofrecía delante de Dios. Pondrá su mano, el que ofrecía, sobre la cabeza de la ofrenda. Él es nuestra paz. La degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, detalles que ya hemos visto. Los sacerdotes rociarán la sangre alrededor, sobre el altar. Este es un detalle que no debemos olvidar. La paz de la que disfrutamos con Dios tuvo un precio muy alto, la sangre del Señor Jesús. Ofrecerá de la cabra la grosura de los intestinos y las entrañas. Ofrecerá los 2 riñones, la grosura de ellos, de los ijares y de sobre el hígado. El sacerdote hará arder esto sobre el altar. Es lo mismo que hemos tenido. Vianda otra vez, de ofrenda, es de ofrenda en olor grato para Dios. Luego, en el versículo 16, aparece algo que no hemos leído antes. Versículos 16 y 17. Si alguien nos quiere leer, por favor. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. La grosura tiene mucho significado para Dios. Y la sangre. Y por eso prohibió que el hombre pudiera disfrutar de esas cosas. Bueno, en Israel, bajo la ley, bajo la gracia en el Nuevo Testamento, las cosas cambiaron un poco. Pero había cosas que solo Dios podía apreciar verdaderamente en su justo valor. En la ofrenda del Señor Jesús así fue. Hay infinitos detalles de esa ofrenda, como también de la vida del Señor Jesús antes de entregarse a la cruz. Hay secretos, hay cosas grandes que solo Dios pudo valorar, pudo recibir, pudo ver, pudo percibir. Y a nosotros nos es dado algunas cosas, nos van siendo reveladas algunas cosas. Y por eso vemos estos detalles.
pero hay muchos que no, y que pertenecen a Dios y que allí deben quedar en el lugar santísimo entre el Señor Jesús y Dios. Si Dios nos las revela, maravilloso, lo disfrutaremos, pero si no, siempre nos acercamos con respeto para mirar esas cosas. No vaya y sea que nuestra imaginación nos juegue una mala pasada y deshonremos a Dios. Tenemos que entender que hay cosas secretas de Dios, cosas que aún en la cruz no entendemos. Tenemos mucho que sí entendemos y que podemos disfrutar y por lo que podemos dar gracias y alabar. Pero hay cosas en donde no llegamos. Y nos corresponde con humildad reconocer que ese sacrificio es tan grande, tan inmenso, que es imposible para una mente tan finita como la nuestra abarcarlo. Pero Dios lo pudo percibir. Y de esto habla esa exclusividad de la grosura y de la sangre para Dios. Y lo dejó como estatuto perpetuo a Israel. En Levítico 7 se hablan algunos detalles más de la ofrenda de paz y se revelan algunas cosas muy hermosas. Vamos a leer en Levítico 7, del versículo 11 al 15, si alguien nos puede hacer el favor. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Aquí se revelan más detalles. En Levítico 3 está solo la parte de Dios, la parte que le trajo gloria de esta ofrenda de paz. Pero aquí son necesarios detalles donde ya se incluye más al sacerdote y donde se incluye al ofrendante. Él también recibe su parte. Pues vamos a mirar esos detalles. Aquí está una ofrenda de paz ofrecida en acción de gracias. Acción de gracias. Para no ser tildados de ingratos con todo lo que el Señor Jesús hizo, pensemos en la importancia que para Dios tiene que le demos gracias. Hay mucho por qué darle gracias, ¿verdad? Es un sacrificio. No es natural, no nos sale natural ser agradecidos de corazón. Lo que nos sale muy natural es pedir. Eso nos encanta. Y pedir que el Señor venga en medio de nuestras dificultades y problemas, eso lo tenemos a flor de labios. Pero cuando Él lo hace, o pensar en la cruz y pensar con gratitud en la cruz, sentirlo en lo profundo de nuestro corazón y expresárselo, cuesta, pero es lo que Dios quiere. Acción de gracias. Se han de presentar tortas sin levadura amasadas con aceite. Eso dice, ¿no? Ausencia de pecado en lo que representa al Señor Jesús. Ausencia de malicia, de maldad, de hipocresía. Eso representan las tortas sin levadura. Y el ser amasadas con aceite representa plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos un poco rápido en el repaso.
Luego, ofrecer hojaldres sin levadura untadas con aceite. Del sufrimiento, del fuego del sufrimiento, al Señor Jesús no le fue ahorrado nada. Ni siquiera la tentación. El dolor que siente un corazón que quiere agradar a Dios cuando una tentación viene o cuando alguien le presenta una tentación, ese dolor es fuerte. ¿Cómo sería para el puro, el santo? Pues el dolor de la tentación, el sufrimiento de la tentación, aunque no cayó, no le fue ahorrado al Señor Jesús. Y de eso hablan las hojaldres. Luego también se presenta flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, frita en aceite. En todos estos detalles se ve la vida del Señor Jesús muy llena, impregnada del Espíritu Santo, en todos sus caminos. Pero viene el versículo 13 que nos deja con la boca abierta, con tortas de pan leudo. Pan con levadura. Hemos encontrado el pan con levadura esta mañana, ¿no? Es el más comercial. A ver si esto queda comestible después. Pan leudo. Lo siento, no lo había mostrado a los que están atrás. Es pan leudo, os lo garantizo, está inflado. La levadura representa eso, estar inflado. No decir lo que es, sino más de lo que es. Y con un grupo muy querido de hermanos con los que he hablado anteayer, hicimos una torta sin levadura, de la que habla el versículo 12, tortas sin levadura. Sin levadura, con levadura. Qué cosa más rara, ¿verdad? Las tortas sin levadura hablan del Señor Jesús. Ausencia de pecado. Y lo hemos leído en 3 partes diferentes, con 3 expresiones diferentes. No hizo pecado, no conoció pecado, no hay pecado en él. Pero con nosotros es distinto. Somos pecadores. Y la vieja naturaleza, la fábrica de pecados, ya fue juzgada en la cruz. Ya no sigue actuando, ya no está viva, tal como sucede con este pan. Si no lo hubieran metido al horno, hubiera seguido creciendo y la acción de la levadura hubiera seguido, pero paró cuando entró en el fuego. Sin embargo, la verdad es que aunque los hijos de Dios somos santos, somos justos delante de Dios, lo dice Romanos muy claramente, delante de Dios aparecemos perfectos en Cristo. Sí es verdad que hemos tenido un pasado de pecado, y eso está representado en la levadura que hay aquí. Otra vez, como en el macho y en la hembra hay un elemento de potencia, tortas sin levadura, y un elemento de fragilidad, tortas de pan leudo. La vaca, la hembra, y las tortas de pan leudo. Bueno, esta es una torta un poquito especial, imaginaos que es más redondita, pero no vendían de otra en la panadería, entonces tuvimos que contentarnos con esto.
pan leudo. Otra vez, el gran Dios, alto y sublime, a quien el Señor Jesús correspondió completamente en el holocausto, aquí en esta ofrenda tiene que bajar. El Señor Jesús descendió hasta donde estábamos en la miseria y de allí nos levantó. Y ahora estamos en comunión con Dios. Pero necesariamente Dios tuvo que descender para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Pero eso sí, la comunión de un hijo de Dios con Dios su Padre es íntima, no es de segunda, no es que me puedo acercar a Dios pero quedarme allí en el último rincón. No, hay una ofrenda de paz que me hizo cercano. Y aunque yo no soy digno y hay una distancia, sigue habiendo una distancia enorme entre el Señor y yo, entre Dios el Padre y yo puedo entrar en su presencia con toda confianza. Puedo entrar inclusive hasta el lugar santísimo y allí tener comunión con Él, darle gracias, alabar y adorar. Es un sacrificio de acciones de gracias, de paz, y está considerada la parte frágil de nosotros y también considerada la parte de potencia y de perfección del Señor Jesús. En el versículo 14 hay una parte que es presentada a Dios. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Una parte del animal era sacado, entregado al sacerdote y el sacerdote ¿cómo es que dice? Lo elevaba y lo presentaba a Dios, como diciéndole: he visto perfección en esta ofrenda, como tú mereces, te la presento. Por supuesto que Dios ya la vio, ya la había visto, pero el sacerdote tenía ese privilegio de presentar delante de Dios esas perfecciones. ¿Qué es eso? Cuando hoy en día hablamos con el Padre de las cosas que a Él le gusta escuchar de su Hijo. Estamos como mostrándole cosas que Él ya sabe, pero que es mi privilegio entender para podérselas presentar. Elevar a Él. Que el Señor nos conceda hacer esto más y más. En la vida personal se puede hacer, pero también cuando nos reunimos para adorar al Señor. Ofrenda elevada a Jehová. Y luego, una vez que era ofrecida, será del sacerdote que rociare la sangre. Ese sacerdote que ofreció la sangre y que elevó esa ofrenda, él consume esa ofrenda. No va al altar para que sea solo para Dios. Dios participa al sacerdote de un sacrificio que le encanta, que le gusta mucho, que le es de olor grato. Ya esto se va pareciendo a una vianda entre varios. Dios ha recibido su parte cuando se le ha elevado esa porción y ahora el sacerdote recibe su parte. Pero también el ofrendante recibe su parte. En el versículo 15 dice: la carne del sacrificio de paz en acción de gracias
se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. El versículo 19 nos muestra que no era una cosa solo de los sacerdotes. Dice, bueno, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Luego dice, toda persona limpia podrá comer la carne. Y claro, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Era grave comer indignamente de este sacrificio. Pero es como si hubiera una mesa, la mesa del Señor, y a la cabeza, y en el lugar más sublime, el Padre, recibiendo del Señor Jesús. Luego los sacerdotes, digamos los hermanos más activos en presentar audiblemente esas bellezas delante de Dios, la del holocausto y también lo que hemos visto de la ofrenda de paz, dichos a Dios en oración. Y luego los otros, una comida de comunión, Dios invitándonos a su mesa, el Señor invitándonos a su mesa, que no es cualquier cosa. En 1 Corintios 11 nos muestra claramente que eso no es un juego, no es cualquier cosa, es algo para tomar con la debida seriedad y reverencia, pero no para abstenernos, sino para ponernos en condiciones y comer y participar. Qué cercanía de Dios con el hombre. En el Edén quedó tan lejos y aún hoy en día hay tantas personas tan lejos de Dios. Dios los hizo, veló porque nacieran, les ha hecho crecer, les ha dado dones, les ha dado riquezas, les ha dado muchas cosas y siguen lejos. Nosotros hemos sido hechos muy cercanos y podemos con toda confianza llamar a Dios Padre. Y aún más podemos decirle Abba, Padre, querido Padre, Padre muy cercano a mi corazón. Me tienes muy cerca de tu corazón. Tal cercanía nos dio el Señor Jesús. Y como personas, como hijos de Dios, podemos entender cosas, consumir cosas, comprender cosas del Señor Jesús, y como pasa con la comida, que ya forma parte de nuestro ser, pues también la vida del Señor nos va impregnando a nosotros y ya vivimos por Él. Comemos de Él y se nos ve, ojalá por todas partes, en todas las decisiones, en todas las acciones. La vida de Él, su energía, todas sus bellezas, todas sus excelencias se pueden reflejar de alguna manera en nosotros. Así todos participan en este banquete, en la misma presencia de Dios. Bueno, es lo que hemos leído: toda persona limpia podrá comer la carne. La ofrenda de paz es de Jehová, y era grave tomarla estando inmundo. Una hora y 9 minutos. Ay, qué hermano, cómo le cuesta hablar menos. Pero hay un detalle que con este detalle me gustaría finalizar. 1 Corintios 10.
versículos 16 y 17. Si alguien los quiere leer, por favor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Puedes leer el 18 también? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Aunque el sacrificio está aparte, retirado del altar, es una sola cosa con él. Bueno, ¿qué dicen esos versículos? A ver si me puedo expresar correctamente. El versículo 16 dice que la copa de bendición, la copa que partimos en la cena del Señor, es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi hermano que está al lado y participa del vino, fue limpiado con la misma sangre que yo. Y el hermano que está al lado, que también participa, fue limpiado con la misma sangre que yo. Tenemos un vínculo eterno. Eso es como cuando eres abuelo. Lo recibes porque no tienes otra opción. Recibes la información y eres abuelo y se acabó. No has participado para nada, lo has recibido, inclusive el título, el diploma de abuelo lo has recibido de gratis. No has pedido nada. La comunión que tenemos entre nosotros, los creyentes, es un vínculo eterno. La misma sangre limpió, perdonó, dio la paz al primero de los creyentes y al último, al más sencillo de todos y al que sabe más. Hermoso, ¿verdad? Es un vínculo que nos une a todo creyente, lo quiera reconocer yo o no. Y eso, por supuesto, que pasa en nuestras paredes. Todos los creyentes que hay en Piera forman el cuerpo de Cristo en Piera. No los conocemos a todos, no con todos andamos, tal vez hay diferencias, conozco a alguno, pero el vínculo eterno por la sangre de Cristo lo tenemos. ¿Verdad que sí? Eso está enfatizado en el versículo 17 que luego veremos. El pan que partimos, ¿qué es? La comunión del cuerpo de Cristo. Pablo lo presenta como una pregunta retórica. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Respuesta, sí, hermano Pablo, sí es la comunión. El pan que partimos, sí es la comunión del cuerpo de Cristo. El cuerpo que fue ofrecido allí en la cruz fue el que me salvó a mí, que estoy comiendo este trozo de pan. Y también fue el mismo que se ofreció por mi hermano que está a mi lado, o mi hermana, que come del pan. Y luego el que está allí. Todos participamos de aquel mismo pan. Otro vínculo eterno, como si nos faltara. El cuerpo de Cristo fue ofrecido por el más sencillo de los creyentes, aunque no lo conozcamos, como por el más conocido. Todos. No hay manera de encontrar en el cielo una sola persona ajena a la obra del Señor Jesús. Ni que haya sido limpiada de otra manera, ni que sus pecados hayan sido cobrados de otra manera. Todos, absolutamente todos. Y el que no pasa por ahí, sencillamente no entra. Vínculo eterno entre nosotros. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo.
otra dimensión del pan. El pan que partimos en la cena del Señor representa el cuerpo de Cristo dado en la cruz, y donde cargó nuestros pecados, donde cargó con la ira de Dios, del cual derramó la sangre para darnos la paz con Dios. Pero también representa a la Iglesia universal. Nosotros todos, con ser muchos, somos un cuerpo. Todos participamos de aquel mismo pan. En teoría, donde se parte el pan en memoria del Señor Jesús, a la cena del Señor, tendrían entrada todos los verdaderos hijos de Dios. No cabemos en una sola localidad, pues por eso tenemos iglesias locales. Pero todos podrían entrar. La Biblia habla de, excepto los que andan en pecado, con el tal ni aun comáis, y los que traen una doctrina falsa acerca de Cristo. Eso no. Pero por el resto, si anda en santidad moral y doctrinal, es recibido en cualquier lugar donde la cena del Señor se celebra. ¿Por qué? Porque la misma sangre que me limpió a mí, limpió a mi hermano, aunque no se reúna conmigo, aunque sea bautista o presbiteriano. Cuando un pensamiento muy bonito que recibí de una hermana y que me gustó y me gusta mucho, me anima mucho, es, bueno, nosotros tenemos la costumbre de tener un solo pan y de él cada uno arranca un trozo. Y también tenemos una sola copa que en el tiempo de la pandemia pues la volvimos vasitos, pero ya hemos vuelto a una sola copa. Entonces en la mesa se ve una copa y se ve un pan. Y esa es la costumbre que hemos tenido por muchos años. Entonces una hermana diciéndome, hablándome de esto, decía, tienes que ver, Carlos, en ese pan a tal o cual hermano con el que no puedes andar por alguna razón, a lo mejor doctrinas en cuanto a la predestinación. No es la doctrina de Cristo, no afecta a la salvación, pero son maneras diferentes de interpretación. O con el hermano que en un lugar donde hay autoridad piramidal, donde hay una sola persona que gobierna todo. Pero Carlos, tienes que ver en ese pan, en ese un solo pan, a cada uno de esos hermanos. Tienes que tener la conciencia de que cuando partes, que cuando ves el pan allí están incluidos todos los verdaderos creyentes, se reúnan o no contigo. Y yo creo que esto nos sirve mucho. ¿Sabéis cuántos hermanos? Yo estuve involucrado en una misión interdenominacional. Entonces tuve que viajar a muchos congresos y presentar el ministerio que yo tenía de grabaciones en muchos lugares y hablé con muchos diferentes creyentes, algunos fabulosos creyentes, maravillosos, me enseñaron mucho. Y pude ver que no en todo podemos andar juntos. Y no es necesario tampoco forzarlo. Pero sí tengo que recordar cada vez que partimos el pan, que ese hermano o esa hermana están en ese pan. Hay hermanos siervos del Señor, misioneros que han entregado su vida por completo al Señor, que no ven la importancia de reunirse como iglesia o de ser miembros de una iglesia local,
y comprometerse con una iglesia local. Entonces ellos andan por el mundo y no pertenecen a una iglesia local. Yo creo que el primer llamado de un creyente, por misionero, obrero o lo que sea, es servir en la iglesia local, pertenecer a una iglesia local, ponerse bajo la disciplina de una iglesia local. Pero bueno, esa diferencia que lamentablemente se está extendiendo en el mundo evangélico, en el mundo, pues no la comparto, no la veo en la Escritura. Pero esos hermanos que piensan así y que prefieren atender el domingo una casa de oración 24/7 que ir a la iglesia, también es mi hermano y también está incluido en ese pan. Así lo debo ver porque así lo ve Dios, así lo ve el Señor Jesús, el que pagó por cada uno de los creyentes. Y esto nos libra de un pensamiento muy humano que es el ecumenismo. Hay hermanos que sufren porque estamos tan divididos, tan separados, y denominaciones que ya no caben en el diccionario, todas las denominaciones que tenemos los cristianos. Y se esfuerzan por unirlos y hacen grandes congresos para unirlos y que se vea la unidad de la iglesia. Ellos tienen ese entendimiento, pues así lo hacen, los respeto, pero a mi modo de ver están tratando de fabricar una cosa que el Señor hizo ya. Esa unidad verdadera del cuerpo de Cristo ya está hecha. Y cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, se la llevará toda. Y que nos vamos a sorprender de la cantidad. No hace falta hacerla nosotros. Nosotros tenemos que seguir en obediencia al Señor, reuniéndonos como Él nos ha mostrado en su palabra, y de la unidad se encargará Él, de la unidad visible. Ya le hemos hecho quedar muy mal con la desunidad que hay. Eso no le gusta a Él. Él oró a su Padre que todos sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Vergüenza para nosotros, no es así. Pero no tenemos que fabricarla artificialmente, porque entonces sale una unidad donde entra el que es creyente y el que no. Con tal que se llame cristiano y asista a una de nuestras congregaciones, vale, ya vale. Es mejor la unidad que hizo el Señor. Él conoce a los que son suyos, a todos los que son suyos. Él los ve como una unidad y por esa iglesia vendrá. La ofrenda de paz tiene que ver con nuestra paz con Dios, pero también con nuestra paz entre nosotros. El Señor aprecia eso. Él sabe que es un esfuerzo. Él sabe que es doloroso, que es un sacrificio. Pero Él quiere que caminemos en unidad. Y por eso nos hizo miembros del mismo cuerpo. Y en la medida de lo posible tenemos que manifestarlo. Termino con estos dos versículos. Y ya han sido leídos, me parece, sí. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz, reconciliación. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor en Juan 14:27. Maravilloso. Paz, reconciliación, comunión con Dios y entre nosotros. Pues muchas gracias.